retornamos desde Palacio Quemado con el proceso de diálogo entre el gobierno nacional y representantes de organizaciones sociales buscando la pacificación del país. Escuchemos, por favor. Era bueno dar lectura a lo que se había leído inicialmente en la Cámara de Senadores. Hay la voluntad de plantearlo como Pacto de Unidad y Central Obrera, el texto que ha sido elaborado por la Conferencia Episcopal junto a los organismos internacionales, con la salvedad de los planteamientos que has hecho respecto al fuero sindical. Principalmente, prefiero decir, de Evo Morales. Simplemente aquello, yo prefiero que ellos hagan la argumentación. Sí. No, ya lo han discutido ese documento. Bueno, hemos visto y hemos analizado los dos documentos que justamente han trabajado los organismos internacionales, la bancada, ¿no? Y justamente con la oposición correspondiente, ¿no? Queremos indicar lo siguiente en este tema para fundamentar y especificar claramente. No es que estamos defendiendo a nadie. Aquí tenemos que ver en el plano dirigencial a dónde vamos y dónde vamos a apuntar. Hace momentos indiqué de que el presidente Evo Morales, ahora expresidente, ya no retorna en calidad de presidente o autoridad electa. Lo que queremos pedir garantías para nuestro hermano presidente es que retorne al país como dirigente sindical. Aquí la Constitución Política del Estado le da el derecho al fuero sindical en todo el artículo, lo que concierne en el artículo 51, sus derechos, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque es presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba y puede ejercer como cualquier otro dirigente. Después de la promulgación de la ley. Eso quiero que se tome en cuenta. Justamente hablamos de ese tema. No estamos hablando de otros temas, de otras autoridades, en ningún momento. Solamente, específicamente, de un líder sindical, como sindicalista, y que se dé las plenas garantías que justamente está en ese punto, ¿ya? Y justamente para que prácticamente el Senado y la Cámara de Diputados pueda sesionar inmediatamente el día de mañana, o hoy día en este caso. Yo creo que hoy día ya tiene la sesión la Cámara de Senadores convocado para la 1 de la tarde, ¿ya? Domingo. Y prácticamente, diputado, sería interesante que mañana en la tarde los dos leyes podamos promulgar en presencia de todos los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad. Creo que puede ser un gesto muy importante para el país, para mostrar esa reconciliación de pacificación que espera Bolivia. Y prácticamente, señor ministro, señores ministros, señora presidenta, también creo en ese documento están varios puntos que están insertados prácticamente en ese proyecto de ley. Y justamente, ¿por qué no? Que se pueda insertar algunos puntos que prácticamente es todo legal y lo que está planteado en el proyecto. Y justamente va en la ley y el acuerdo político que justamente podemos sellar esta noche, en la madrugada de hoy. Ya estamos de madrugada, ¿no? Creo que va a ser eso un avance importante. Y quiero pedirle, por favor, señores ministros, señor ministro de Gobierno, de la Presidencia, señora Presidenta, de ministros, por favor, aquí, creo que puede ser un tema muy importante para nosotros, para los sectores, inclusive para nuestros hermanos del Trópico de Cochabamba, que justamente no han podido llegar, porque su dirigente, su cabeza, ese es un pedido de todas las organizaciones y los sectores sociales a la cabeza de nuestros hermanos también de la Central Obrera Boliviana. Muchas gracias. Bien. A ver, para avanzar, creo que tenemos que tener claro
lo siguiente. Fuero sindical no significa impunidad, ¿no es cierto? De ningún modo, de ningún modo. Quiere decir que si un dirigente sindical tiene fuero sindical y, por ejemplo, les doy un ejemplo, no es ninguna alusión absolutamente a nadie, le pega a su mujer, ¿se puede amparar en el fuero sindical? Si comete un robo, ¿se puede amparar en el fuero sindical? Si comete un delito de terrorismo, ¿se puede amparar en el fuero sindical? No, perfecto, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con que se garantice el fuero sindical de cualquier dirigente. Y no podemos decir en particular de este dirigente sí y de este no, porque si decimos de este sí, entonces vamos a tener que poner en el texto de la ley que se garantiza el fuero sindical de todos y cada uno de ustedes y vamos a tener que poner el nombre de la ley. Entonces, porque la ley no debe ser específica para alguien, porque hay un principio que la ley es general, no podemos incluir ningún nombre en la ley. Es decir, no podemos decir específicamente en la ley Evo Morales. Si se garantiza el fuero sindical y Evo es el presidente de un sindicato, de una dirigencia sindical, entonces se entiende que está garantizado su fuero sindical, ¿no es cierto? Entonces, que no sea cuestión de Estado ponerlo el nombre o no. Ahora, como todavía está pendiente de que esa ley se apruebe y que esa ley contiene todavía o contiene aún varios de los puntos que están en el pliego petitorio y la ley todavía no se ha tramitado, yo les planteo lo siguiente: ¿por qué no damos un cuarto intermedio hasta que la ley se apruebe? Una vez que la ley se apruebe, entonces podemos decir ya estos puntos del pliego petitorio se han cumplido y entramos únicamente porque por ahí ahora entramos a varias cosas que están en el proyecto de ley y mañana cuando debata la Asamblea, por ahí pasa algo y cambia. Entonces, mejor declaramos un cuarto intermedio, se aprueba la ley, está lista para su promulgación, nos volvemos a sentar, vemos si prácticamente esa aprobación de la ley contempla todos los puntos del pliego petitorio y los que faltan los debatimos en ese momento, que yo creo que, de verdad lo digo, creo que nos vamos a poner de acuerdo fácilmente, porque tiene que ver simplemente con respeto de derechos y garantías, y entonces damos punto final con la suscripción de un acuerdo en ese sentido. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, primeramente, muy buenas noches a nuestros ex colegas, ahora ministros, a nuestra colega Yanine, éxitos en la función, a todos nuestros dirigentes de los movimientos sociales. Realmente es un enorme placer para mí verlos acá. Hemos estado con el Jesús en la boca por ustedes estas 2 semanas, estando algunos en la clandestinidad, algunos correteados y perseguidos, pero realmente están acá, con la cabeza en alta, con la frente en alta, diciendo su verdad, como lo debe de ser cada uno de nosotros. No por ser indígenas, no por ser campesinos, no por ser de la clase obrera nos vamos a callar. Creo que es importante, hermano ministro, decir las cosas de la forma más sincera posible. Yo le tomo la palabra a usted, le he tomado la palabra a mis ex colegas que ahora son ministros, de que tengamos la voluntad política de poder realizar esta ley. Hemos estado trabajando unas 3, 4 reuniones, si no me equivoco, en poder ver maneras salmónicas de poder salir de este conflicto en el cual vive nuestro país. Personalmente, para mí ha sido difícil llevar adelante la Asamblea Legislativa con una bancada atemorizada, con una bancada que prácticamente ha estado durmiendo casi ya 9 días en la Asamblea porque tenían miedo de salir y que las arresten. Yo le tomo la palabra a nuestro senador, ahora ministro Murillo, de que nosotros tenemos
garantías plenas de ejercer nuestras funciones como congresistas. Yo propongo, hermano ministro, señora presidenta, de que acá se consense la ley y mañana lo aprobamos todos. Porque yo ya no creo que digan, se aprueba la ley en la Asamblea y aquí no las veten. O que nos digan, mañana se cierra el Congreso. Yo ya no creo, la verdad, yo ya no creo. Acá está la Iglesia Católica, está la Unión Naciones Unidas, y hemos trabajado y hemos llegado a avances grandes en tema de garantías para los dirigentes, en garantías para sus familias, extendidas a sus hijos, por todo lo que ha pasado, de uno y de otro lugar. Yo nunca voy a justificar la violencia. Jamás lo voy a hacer. Y creo que ninguno de nosotros lo hace. El que ha cometido delitos, lo pagará. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero también tenemos derecho a transitar libremente, tenemos derecho a la libertad de expresión en este país, porque eso es democracia y la democracia se debe de ejercer. Y por eso propongo, hermano ministro, hermanos de las diferentes organizaciones, que se lea punto por punto la ley y vayamos consensuando, y mañana nosotros, la bancada del Movimiento al Socialismo, garantizamos que vamos a aprobarlo el día de mañana en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados. Es lo que yo puedo ofrecerles, ministro. Legislativo. Es bueno siempre que todos nos enteremos la verdad. A veces las medias verdades quedan como grandes mentiras. El dirigente del Trópico Andrónico está aquí en La Paz. Por favor, estás hablando con el ministro de Gobierno. Está en La Paz y yo lo he mandado a escoltar hasta acá abajo. Da todas las garantías, no solamente que está, sino le he dado seguridad para que nadie lo moleste ni nada. Entonces digamos las cosas bien. Es bueno que nos enteremos. Que no ha podido venir, que porque estaba oculto. No ha querido venir ahora aquí para venir mañana. Esa es la verdad. Pero los que se han comunicado, aquí hay gente que se ha comunicado, sabe. Si no ya me hubieras hecho despedir con la presidenta. ¿No ve? Un ministro de Gobierno que no sabe cómo se trabaja, estamos complicados. Entonces está aquí con todas las garantías, con toda la seguridad y protegido. Nadie va a hacer nada a ningún dirigente que no haya cometido un delito, a ningún ciudadano que no haya cometido un delito. Entonces, para la tranquilidad de todos ustedes, quería informarles eso. ¿Puedo? Hermana presidenta, ¿puedo? Sí, adelante. Muchas gracias nuevamente. Entiendo creo que estas reuniones también está escuchando mucha gente y también está viendo. Hay la voluntad por parte de usted, hermana presidenta. Creo que eso es la alegría de todo el pueblo boliviano. Que hoy también están aquí nuestros antecesores como mediadores. El pueblo va a estar agradecido de todo el pueblo boliviano. Y creo que es importante esta ley. ¿Por qué, compañeros? No solamente esta ley va a ser para nosotros, va a ser para ustedes, para todo el pueblo boliviano. Para todas las autoridades que van a ser todavía, van a pasar su gestión, igual les van a liberar esta ley. Y creo que es importante, compañeros, si hoy estamos marcando esa unidad de paz, estamos yendo por un buen camino. Hay la voluntad, ya ha dicho bien claro la presidenta del Senado, si hay un mandato desde aquí, y creo que hoy día, ahora, lo podemos leer nuevamente punto por punto, así lo mandamos y eso es una decisión entre ustedes y nosotros para que mañana salga esa ley. Y hermana presidenta, quiero pedirle, usted nos ha pedido que podemos acompañar a las 10 de la mañana que se promulgue la ley. ¿Por qué no los recogemos a las 5 de la tarde, las dos leyes los recogemos y llenamos la gente aquí con todas las organizaciones sociales? Y el compañero Andrónico tiene que incorporarse, vamos a llamar también, para que se incorporen a estas reuniones y para que no haya desconformidades en ninguna organización. Creo que estamos yendo por ese camino, ¿no, compañeros? Y ahora, quiero incorporar algo que estamos revisando, quiero un poquito adelantarme, hermano ministro y hermana presidenta. Creo que varios de nuestras peticiones ya están en la ley, ¿no? Hay unos cuantos puntos, tal vez el punto 8 que exigimos de la ley, la 900 de la reglamentación, que hay una ley de la coca, puede solamente repetirse en la ley, nada más. Esa es ratificación. ¿Lo veo o no? Yo quisiera que, compañero, hermana presidenta del Senado, se incorpore esa parte más, para que después ya tenemos puntos, ya no tan, son puntos de manera ya compromisos. Y creo que el segundo punto lo hemos quedado pendiente, y creo que terminando esto con la revisión de esta ley,
y ya nos quedamos en cuarto intermedio para poder formar la comisión para nuestros detenidos o no compañeros importantes. ¿No? Sí. ¿Perdón? Entonces, ¿qué hacemos? Que lean la ley. ¿Ya? Vamos punto por la ley. Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar lectura de la ley la anterior ley que se ha dado lectura ha sido una ley que lo han escuchado ya por la tarde también, pero se han hecho sustanciales modificaciones, eso hay que aclararlo bien, juntamente con la colaboración del representante de la Unión Europea y también con el representante de la ONU que está aquí a mi lado. Y también ya se ha llegado a consensuar con algunos legisladores. Entonces, acá hace rato me decía la hermana Eva que casi el 80% ya está consensuado. Entonces, para no seguir en lo mismo, vamos a dar lectura al proyecto de ley, pero el modificado. Esto iría después a consenso. Dice, ley para la pacificación del país y para reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano. Artículo primero. Objeto. La presente ley tiene por objeto reafirmar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, civiles, políticos, los contenidos en tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y garantías constitucionales a favor de líderes sociales, dirigentes sindicales, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, autoridades electas, funcionarios designados y de libre nombramiento, y prohibir las acciones de hecho, detenciones, aprehensiones arbitrarias y cualquier medida que coaccione el libre ejercicio de derecho y libertades. Ese es el artículo primero. Bien, ese es el primer artículo. ¿Hay alguna observación en cuanto a ese artículo? ¿Probado? Bueno, no lo vamos a aprobar, ¿no? Vamos a decir, porque no somos la asamblea, pues, ¿no es cierto? Tampoco exageremos, ¿no? Consensuado va a ser el término. Después la cerramos la asamblea. Ya, consensuado entonces, ¿ya? Artículo 1. Artículo segundo. Ámbito de aplicación. La presente ley es de aplicación obligatoria en todo el territorio del Estado plurinacional de Bolivia. Consensuado. Como toda ley, ¿no? Toda ley es de aplicación a todo el territorio de la República. ¿Hay alguna observación? O bueno, a todo el Estado plurinacional. Consensuado. Artículo tercero. De las personas fallecidas. El Gobierno Nacional indemnizará a los familiares de las personas fallecidas en base a una calificación rápida y en un monto adecuado a ser fijado mediante decreto supremo. La indemnización se pagará con fondos del Tesoro General de la Nación. Asimismo, mediante decreto supremo, se autorizará otras medidas de reparación integral. ¿Observaciones? Es más, podríamos incluir algo. Se ha incautado y se ha confiscado en realidad mucho dinero. Y esto nos lo puede informar el señor fiscal, el señor ministro de Gobierno. Que obviamente ese dinero vaya también a las víctimas para reparación de esos daños. ¿Le parece? Perfecto, entonces eso que vaya a él. ¿Podría entonces decirle que lo incluya eso? Que incluya que el dinero incautado, confiscado mejor dicho, vaya destinado a la reparación de las víctimas.
Bien, artículo 4. De las personas heridas. El Gobierno Nacional se hará cargo de las personas heridas en las movilizaciones sociales que se dieron a partir del 21 de octubre, disponiendo para el efecto la utilización de servicios médicos públicos y privados en las mejores condiciones posibles. ¿Estamos de acuerdo? Consensuado. Continúe, padre. Artículo 5. Personas detenidas. El órgano ejecutivo solicitará legalmente al Ministerio Público y al órgano judicial la salida en libertad de las personas detenidas cuando participaban pacíficamente en las movilizaciones realizadas a partir de las elecciones generales 2019 y cuando no existan elementos de convicción de delito alguno. ¿Estamos? ¿Consensuado? Algo malo está pasando, todos estamos de acuerdo. Vamos, quinto, sexto. Artículo 6. Investigación. El Ministerio Público abrirá una amplia investigación sobre los hechos que derivaron en la muerte de personas y heridos en las movilizaciones realizadas a partir del 21 de octubre, en trabajo conjunto con la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Consensuado? Artículo 7. Garantías para los dignatarios de Estado. Se reafirman las garantías establecidas en el artículo 161 de la Constitución Política del Estado y el párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 12 de la Ley número 044, modificada en parte por la Ley número 612, abre comillas, Ley para el juzgamiento de la presidenta o presidente y o de la presidenta o presidente de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público. Párrafo 2 del artículo 7. Los órganos del Estado, Ministerio Público, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas garantizan a las y los asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional que no serán objeto de hostigamiento judicial o acciones de hecho en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 151 y 152 de la Constitución Política del Estado. Párrafo 3. La protección señalada en el párrafo anterior será extensiva a todas las autoridades electas en el presente periodo constitucional. ¿Consensuado? ¿Sí? ¿Sí dice eso? Dice eso. 8. Artículo 8. Entrega de salvoconductos. El órgano ejecutivo otorgará de manera inmediata los salvoconductos que sean requeridos por estados que hayan concedido diferentes formas de asilo a exautoridades, dirigentes y personas particulares, así como viabilizar su inmediata salida del país en estricta aplicación de las convenciones, convenios e instrumentos internacionales en materia de asilo. ¿Observaciones? Consensuado. Artículo 9. Garantía para los sectores movilizados. El Estado boliviano, a través de sus cuatro órganos, sus instituciones, el Ministerio Público, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, garantizan el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para todos los líderes sociales, dirigentes sindicales y personas movilizadas del campo y la ciudad en todo el territorio nacional. ¿Consensuado? Artículo 10. Protección. Párrafo 1. Las autoridades electas, dirigentes sindicales, sociales, cívicos, las detalladas en el artículo 1 de la presente ley
y su entorno familiar cercano serán protegidas por los órganos del Estado, Ministerio Público, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Párrafo 2. Las personas protegidas por la presente ley para el resguardo efectivo de los derechos que estén siendo vulnerados, amenazados, perseguidos o consideren que su vida, integridad física, propiedad privada estén en peligro, a sola denuncia verbal o escrita ante las autoridades correspondientes, de manera inmediata podrán activar las acciones de protección necesarias, pertinentes y eficaces. Consensuado. Artículo 11. Libertades de expresión. El Gobierno Nacional garantizará a todas las personas la más amplia libertad de expresión y difusión libre de pensamiento u opiniones por cualquier medio de comunicación de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. Consensuado. Artículo 2. Libertad de prensa. Se garantiza la libertad de prensa en medios nacionales e internacionales conforme a la ley, los cuales no serán controlados ni censurados por los órganos del Estado. La difusión de información, imágenes y videos de las movilizaciones, represiones y otros hechos que se presenten no serán consideradas como hechos ilícitos que presuntamente hubieran sido cometidos en el ejercicio de sus labores informativas. Consensuado. Y hay un último, que es una última consideración, disposición abrogatoria. Se abroga el Decreto Supremo número 4078 de fecha 15 de noviembre de 2019 que permite el uso de armamento con el objeto de reprimir las movilizaciones sociales sin responsabilidad penal. Aquí nosotros tenemos una observación que queremos compartirla con ustedes para que ustedes lo consideren. ¿Está bien? Voy a ceder la palabra al Ministerio de Defensa para que él pueda explicar esa situación. Bueno, buenos días. Había preparado todo un argumentario sobre la base del decreto 27977 del 14 de enero de 2005, pero definitivamente me gustaría dirigirme a ustedes, que estoy casi seguro que el 100% hizo su servicio militar, y estoy seguro que el 100% de las hermanas tienen hijos que están sirviendo o han hecho el servicio militar. Por lo tanto, vamos a hablar de soldado a soldado. Ustedes saben perfectamente, y solo voy a nombrar un caso, que no ustedes, otras personas, estaban por cegar la vida a más de 250.000 personas del Alto. Un solo cachorro de dinamita en uno de los tanques de Ensencata hacían desaparecer a los hermanos del Alto. Y en estos momentos, soldados, como lo fueron todos ustedes, están en ese polvorín cuidando para que no ocurra eso. Y están dispuestos a entregar su vida para que eso no ocurra. Y esa misma actitud la van a tener cuando ustedes soliciten ayuda a un soldado boliviano. Los dos últimos artículos hablaban de proteger a la familia, proteger a los sindicalistas, proteger a los compañeros que dirigen alguna institución o lo que fuere. Hablar de la legalidad del decreto está por demás escrito en la Constitución y en las leyes. No es algo extraño ni en Bolivia ni en ningún país del mundo cuando se está en un conflicto interno. No es una carta blanca para matar, es un espíritu para proteger. Mi compromiso como ejecutivo voluntario en este corto periodo de transición
con la patria, con los soldados, con la Presidente, es no disparar un solo cartucho de guerra. Y hasta este momento, lo estamos cumpliendo. No voy a hablar de lo que ocurrió en Cochabamba, lo que ocurre, porque, ¿saben por qué? Porque este no es momento de hablar de peleas, de quién tuvo la culpa, quién fue el primero que tiró la piedra, quién fue el primero que insultó al otro hermano. No se trata de contar una historia, como decía la hermana, y estoy totalmente de acuerdo. Dejemos de contar historias, veamos el futuro. Entre ustedes, nosotros, los soldados, la patria, no hay absolutamente ninguna diferencia y merecen ser protegidos. El espíritu de la patria, el espíritu de un soldado como ustedes lo fueron. Yo no tengo que enseñarles a ustedes lo que es ser soldado de la patria boliviana. Ustedes saben que estamos hechos para ponerle el pecho a la democracia, para ponerle el pecho a la paz. ¿Quieren estar desprotegidos? ¿Quieren que se derogue un decreto y las Fuerzas Armadas definitivamente salgan de Sencata? ¿Quieren ustedes que sigan habiendo desmanes para nuestros hermanos del Alto? ¿Quieren ustedes que haya unos desalmados? Porque no son ustedes. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a bajar los brazos teniendo indicios de extranjeros armados en nuestra patria? ¿Ustedes como soldados permitirían que un extranjero armado venga a hacer lo que le dé la gana a nuestra patria? Entonces, necesitamos nosotros la seguridad de un decreto para que en el momento que tengamos que sacar las armas, también estemos protegidos. Porque cuando saquemos un cartucho de guerra, va a ser posiblemente para salvar uno de sus hijos. Y les digo algo, estos valientes que están en Sencata, parados, esperando en una bomba de tiempo, están dispuestos a dar su vida por ustedes. Su vida. Y no es justo que en el momento que se tenga que abrir fuego contra los extranjeros, se tenga que melar la dignidad de las Fuerzas Armadas. Nos entrenaron para eso, señores, para defenderlos a ustedes, a sus familias, a nuestras familias, y para rechazar la invasión externa. Ustedes, soldados de la patria, a las madres que tienen soldados en su casa, llamo a la conciencia. Nadie quiere matar a nadie, pero todos los indicios indican que detrás de una marcha de jóvenes hay extranjeros armados. Todos los indicios indican que hay francotiradores apuntando directo a los vidrios de los carros blindados. Pruebas por demás. No podemos estar desarmados ante una agresión extranjera. No podemos proteger a sus familias si nos quitan la movilidad para actuar tácticamente. Apelo a su conciencia, señores, hermanos, soldados. No voy a hablar de las peleas entre hermanos que ocurrieron hoy en Cochabamba, porque son hermanos. Y estoy seguro que aquellos que agarraron a uno de nuestros soldados también lo fueron soldados. Entonces, hermanos, hermanas, pueblo boliviano, este es el momento donde tenemos que definir entre estar protegidos
o simplemente dejar que extranjeros armados hagan lo que les dé la gana en nuestra patria. Y ustedes saben en su fuero interior que eso no puede ocurrir. A ustedes también los entrenaron para que ningún extranjero venga a hacer daño a nuestras familias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Ya, lo último, por favor, lo último. Falta un dato. Este decreto evidentemente tiene que tener un fin. Es decir, tiene que terminar en un momento. ¿Cuándo es el momento? Cuando certifiquemos el 100% de la pacificación en el país. Cuando cualquier hermano de Bolivia pueda transitar en los 4 puntos cardinales. Cuando podamos ir a conocer el Chapare, estar con los hermanos, ver los sembradíos de bananos y piñas y los cafetales. Cuando el hermano del Chapare, como cualquier boliviano, pueda llevar el hermano transportista sus camiones sin que tenga que estar pensando que lo van a asaltar. Ese momento, obviamente no necesitamos un decreto, porque vamos a estar viviendo en paz. Cuando Sencata no tenga que estar con varias compañías resguardadas, cuando tengamos un bulo absolutamente habilitado para que podamos seguir creciendo como país. Y ustedes hablaban de voluntad política. Bueno, pues, yo les propongo que en 24 horas nos ayuden para ir a bulo y reparar el daño que se hizo. Nos garanticen que eso se puede hacer. Ahí estamos hablando de voluntad política como ustedes nos pidieron a nosotros. Hermano, no se trata de medir quién tiene más fuerza. No se trata de pensar quién tiene el mejor movimiento táctico. Se trata de pensar en la seguridad de nuestros hijos y de nuestra familia. Y estoy hablando de vidas, porque lo que querían hacer en el Alto era un genocidio. Y ustedes lo saben. Y ustedes saben quién ordenó eso. Perfectamente. Un llamado a su conciencia. Derogar este decreto va a ser un error para nuestra patria. A ver, primero la pidió el compañero, después él, Guarachi y él. Voy a pedir un favor, una cuestión de orden que nos dimos cuenta en el Consejo, en Gabinete. Esta reunión, como bien lo dijeron ustedes, ha sido programada para la Central Obrera y el Pacto de Unidad. Y yo les pediría que sean ustedes los que decidan a quién ceder la palabra. Yo me he arrogado una responsabilidad que debían ser ustedes. ¿Estamos perfectos? Entonces primero el hermano, después el hermano. Compañero ministro, compañera presidenta, no puedo entender que en esta altura no podamos reconocer los hechos acaecidos en Bolivia. Pero nos hemos adelantado un poco a este tema que justamente es el punto 3. Cerraremos el tema de lo que estamos consensuando, el documento que justamente va a ser también en la ley. El tema de las garantías. Hace rato planteé y respondió el señor ministro de la Presidencia sobre el tema del fuero sindical. ¿En qué condiciones ahorita nuestro presidente pueda llegar, el presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba en este caso? ¿Ya? Se respeta el fuero sindical. Tengo información, en este momento se lo ha cortado la visa internacional, no sé, ese sello azul, ahorita está perseguido por la Interpol y no puede salir de la Ciudad de México para poder retornar a Bolivia por lo menos
estar junto a su organización. Y quisiéramos ver ese tema. Y justamente de entrar en un acuerdo, porque es un tema político. Si respetamos el fuero sindical, es un tema, estamos hablando de un dirigente sindical de las 6 Federaciones de Trópicos de Cochabamba, y que quede claro bien en esta mesa de diálogo. Por otro lado, señor Ministro de Defensa, hablando sobre el Decreto Supremo 4078, uno se da de cuenta, uno que conoce, analiza jurídicamente, se ve la vulneración de los derechos constitucionales y los derechos a la vida humana. Aquí hay una grave violación a la Constitución y ni siquiera no han dado una lectura a lo que dice la sentencia constitucional 2299 quebrado 2012, donde dice claramente el respeto al derecho a la vida humana. Y ahí está la sentencia constitucional. A ver, en este momento, ese decreto es arma blanca para las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿cómo nos va a decir al país y al pueblo boliviano que no ha salido una bala? ¿Quién lo va a creer? En las redes sociales hay afirmaciones. Ahí están, y han firmado cómo han actuado las Fuerzas Armadas. Claro, los ministros ordenan y nuestros hijos de los cuarteles a matar a sus papás, a su familia, a sus hermanos, a sus sobrinos, primos. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la responsabilidad de las Fuerzas Armadas? ¿Qué dice la Constitución Política del Estado? Resguardar la soberanía del Estado y del país en su territorio nacional, en las fronteras. En caso de desastres naturales, puede ser que las Fuerzas Armadas pueden actuar. Claro, el tema del riesgo, lo que digan, pero eso ya es una dictadura. ¿Cuál es la responsabilidad de la Policía Nacional? Tiene que actuar la Policía Nacional, el resguardo del orden público. Esa es la responsabilidad. Ahora, en este momento, en Caracara ha habido enfrentamientos. En Sacaba de Cochabamba ha sido por armas de fuego. En el Alto ha sido armas de fuego. Han disparado militares. Y eso tiene que valorar los organismos internacionales. Él dará cuál es la situación y la realidad coyuntural que se ha vivido en Bolivia. Y de verdad, quienes conocemos este tema, prácticamente no puede quedar impune esa situación. Si hay, digamos, como confirman que ha habido terroristas, ahí está. Los terroristas tienen que ser agarrados. Narcotraficantes, eso nadie lo va a perdonar. Pero no puedes balear a nuestros hermanos indefensos, nuestros hermanos del campo, que simplemente están viniendo a manifestar, a hacer conocer su ponencia, su derecho. Esa parte, creemos que, señor ministro de Defensa, señora presidenta, señores ministros, ese decreto, los dos decretos que inclusive les dan 34.7 millones de bolivianos que sale mediante decreto para las Fuerzas Armadas, para masacrar al pueblo boliviano, creo que es algo injusto para todos. Y esos dos decretos tienen que abrogarse, no hemos dicho derogar, abrogar esa ley. Esos decretos supremos. Y prácticamente eso va a ser un avance muy importante. Por eso decíamos, esos puntos de que se tiene que
tocar y llamar a la voluntad y a la reflexión de pacificación de este país. Y lo mismo, la Central Obrera Boliviana ha planteado en su primer momento de acercamiento al diálogo. Y todas las organizaciones del país, en este momento, hasta la Ciudad del Alto, las 20 provincias, han planteado la anulación de estos 2 decretos. Y creemos que es un pedido de todo el pueblo boliviano y de las organizaciones sociales en movilización. Muchas gracias. Bien, solo para aclarar, como ya está de constitucionalista el hermano, le voy a leer un artículo, parece que se lo olvidó. Artículo 244 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia señala que las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país. Y además hay otros considerandos que, si quiere, se lo puedo leer, pero no se trata de eso. Usted habló de Caracara. Ya que estamos, va a disculpar, hermana, que le diga lo que pasó en Caracara, yo sé que es historia, pero básicamente fueron 8 soldados secuestrados, un sargento de la Fuerza Aérea y un alcalde. Hoy, más un robo de 9 armamentos militares, más de 14 impactos de proyectiles de guerra en blindados. ¿Okay? Hablando de historia. Eso pasó hoy por la tarde. Entonces, más allá de cualquier percepción que pueda tener el compañero, debo decirles, sería un error muy grave. Yo estoy casi seguro que los más de 12 millones de habitantes en Bolivia están de acuerdo con que sus Fuerzas Armadas estén en la calle cuidándolos. Estoy 100% seguro. No por un puñado de personas que están velando por cualquier otro interés, vamos a dejar de cuidar a sus hijos. No vamos a permitir que explote Sencata. Tenemos que recuperar Bulo Bulo. Debemos dar seguridad a ustedes como sindicalistas. Debemos dar seguridad a sus familias. Entonces, de eso se trata, no se trata de otra cosa. Gracias. Bien. Información complementaria, por favor. Miren, yo me encuentro abrumado por la falta de conciencia que estamos mostrando en este tema específico. Hemos consensuado 12 puntos y queda solamente una disposición abrogatoria que significaría el repliegue de las Fuerzas Armadas para poder reprimir cualquier acción vandálica. Esa abrogación del decreto dejo claramente establecido que es un pedido de repliegue de las Fuerzas Armadas para reprimir cualquier acto vandálico. En este momento, en Sencata, deben haber unas 50 personas prendiendo fogatas en Sencata. Ahora, información de hace minutos. Lo único que les impide entrar a Sencata son las Fuerzas Armadas. Tenemos 40 millones de litros de combustibles llenos en los tanques de Sencata. Aparte, 150,000 garrafas de GLP en Sencata. Aparte, ductos completamente saturados de gas para continuar con el proceso de regasificación. Una chispa
que llegue a uno de esos ductos, de esos tanques o de esas garrafas, significaría la desaparición de alrededor de 250.000 personas directamente en Sencata. Indirectamente tendríamos alrededor de 50.000 personas y quema de todas las casas, alrededor de 4 kilómetros. Pero además, en 2 kilómetros adicionales, es decir, en 6 kilómetros de radio, tendríamos incendios que ningún bombero de Bolivia podría apagar. Sencillamente eso ocurriría si es que existe el repliegue de las Fuerzas Armadas. Informe del Comando General, si el decreto es abrogado, inmediatamente el ejército se repliega, porque no tendría autoridad de poder custodiar debidamente y con la experiencia de los últimos acontecimientos estaría directamente rebasada por grupos de gente que el otro día quemaron 3 vehículos dentro de la planta y sustrajeron más de 500 garrafas del interior de la planta. Muros perimetrales rotos en 4 puntos, alrededor de 300 metros. Cumplo con informarle al país y a ustedes que desligo cualquier responsabilidad sobre una catástrofe que pueda ocasionarse en este punto. Lo único que nos protege ahorita es el resguardo militar. Les pido criterio, les pido conciencia. Ese decreto es lo que está permitiendo que tanto ejército como policía resguarden una de las plantas más grandes, si no la más grande que tiene Bolivia, de distribución de líquidos y combustibles a uno de los puntos de mayor consumo como es el departamento de La Paz. Cuidado, esto ya no es cualquier cosa, es el anuncio de una posible catástrofe que podamos tener. Y en este momento hay fuego alrededor de la planta y eso no debe ocurrir en una planta de alta seguridad. Un informe estrictamente técnico que tiene que ver con el posible riesgo que vivamos. Gracias, presidente. Perdón. Termino con una información más que debe negociarse el día de hoy. El ducto de Bulo Bulo, los 200 metros de voladura, están ocasionando la paralización de 2 semanas de todo el sector industrial de Cochabamba, Oruro y La Paz. La restitución de ese ducto nos significa un tiempo de alrededor de 7 días. Hasta ahora, en 15 días, no se nos ha permitido ingresar para poder empezar con el proceso de restauración. Hay crisis en las empresas farmacéuticas, hay crisis en las empresas de oxígeno. Tenemos entendido que hay enfermos que no han podido recibir oxígeno, el debido fármaco, pero además no han podido ser transportados en las ambulancias. El Ministerio de Salud nos va a informar sobre muertes por falta de asistencia. ¿Alguien se hará cargo de esas muertes? Creo que son cosas que deberíamos reflexionar. No son impactos de bala, son muertes ocasionadas por la falta oportuna de asistencia en fármacos, en tiempo pertinente y en muchos temas de equipamientos hospitalarios. Estamos empezando a colapsar en algunos temas que son de vital importancia para la población. Oxígeno. El gas hace funcionar las plantas de oxígeno.
medicamentos, hemos tenido que cerrar prácticamente todas las otras industrias y está con el mínimo de condiciones todo el esquema de funcionamiento del parque industrial que genera los medicamentos prácticamente para todo Bolivia, los medicamentos locales. Los importados son los únicos que estarían funcionando y es muy riesgoso. Les pido que habiendo avanzado en tantos puntos y teniendo el último punto como factor determinante para cerrar un proceso de pacificación, entendamos que es crucial que sostengamos todo ese resguardo para evitar mayores perjuicios a la población, pero posibles desastres en el país. Muchas gracias. A ver, compañeros, entendemos que se puede hacer un análisis extremo, pero tampoco podemos atemorizar hacia la población. Hay una obligación del Estado, por Constitución, de proteger las empresas públicas estratégicas del Estado, no solamente con la policía, sino que con el ejército. ¿O estamos diciendo definitivamente se plieguen a las Fuerzas Armadas de Sencata? No estamos diciendo eso. Estamos hablando de ese decreto que a través de ese decreto, y podemos empezar a contar inclusive desde los primeros días, cuántos fallecidos tenemos por cuestión de bala. Al margen de Sencata, Cochabamba, Santa Cruz. Así como lo ha dicho el ministro de Defensa, compartimos esa palabra cuando usted dice que los más de 11 millones de bolivianos queremos esa seguridad a través de nuestro ejército, pero no queremos que nos meta bala a quienes estamos movilizados en conflicto. Y apelo a su conciencia más bien de usted. No sé cómo estará su conciencia después de haber instruido que las Fuerzas Armadas metan bala a los movilizados. Y es una preocupación de manera general, porque los que han fallecido, compañeros, han sido con bala. Y nos van a tomar el pelo cuando nos dicen se han matado entre ellos. Podemos aceptar que hay gente infiltrada, extranjeros y otros, pero que no nos digan, que no nos metan el dedo por la boca, que no ha salido ni un proyectil ni una bala de las Fuerzas Armadas, cuando hay un decreto que lo dice abiertamente de represión a la población movilizada. Eso no lo vamos a aceptar. Que tampoco le estamos planteando, abrogando este decreto 4078, que se pliegue las Fuerzas Armadas sobre el resguardo que tiene la obligación el Estado de las empresas públicas estratégicas del país, que es una obligación. Tienen que resguardar, tienen que cuidar la propiedad del Estado, porque es de todos los bolivianos. Y estamos en la obligación nosotros también de cuidar y plantear de que se pueda hacer ese resguardo. Pero cuando nos dice que no vamos, que es de manera directa replegar a las Fuerzas Armadas, es un chantaje para nosotros. Y creo que el pedido, no solamente de la Central Obrera Boliviana, lo hemos expuesto, lo hemos planteado de manera conjunta. Los trabajadores, los compañeros que están en movilización en estos momentos en los puntos estratégicos, quieren el repliegue, y hay una obligación de la policía que pueda hacer el resguardo para restablecer el orden social en los diferentes departamentos, que es su obligación de la policía. Que si el día de hoy estamos sentados es para definitivamente solucionar también esos problemas, identificar al enemigo, compañero ministro. Hace que usted dice que es extranjero, un terrorista, porque finalmente, compañeros, cuando ustedes hablan de terrorismo, nos están diciendo que nosotros somos terroristas, y eso no nos gusta, molesta. O que a ustedes les digamos, no sé si les va a gustar gobierno de facto, no les va a gustar, sí o no. Entonces, respetos guardan respetos. Haremos las cosas de la mejor manera, como el ministro de Hidrocarburos dijo. Hay una responsabilidad grande con una población, entendemos ese extremo y esa preocupación. Nosotros también apelamos a la conciencia de ustedes
No nos vamos a trabar en este punto, no nos vamos a trabar por un decreto, porque lo que queremos es pacificar y a través de lo que se promulgue esta ley, definitivamente vamos a solucionar, pues ya no va a haber esa situación o ese miedo o ese temor extremo de supuesto atentado en la planta de Sencata. Y eso es un delito, compañeros. Y al que verdaderamente hemos dicho, ratificamos, lo hemos dicho, quienes han intervenido, no vamos a encubrir a aquel que ha cometido un delito. Al delincuente no lo vamos a encubrir, tiene que ser juzgado como corresponde. Pero sí estamos apelando nosotros al movimiento pacífico que hemos hecho a través de las convocatorias de los diferentes sectores. A eso estamos apelando y creemos que en las manos de ustedes está la solución. No estamos diciendo, reitero, ratifico, que se repliegue las Fuerzas Armadas del resguardo que en este momento está haciendo la planta Sencata. Yo trabajo en la empresa minera Huanuni, tenemos de resguardo al ejército por obligación del Estado, porque es una empresa pública estratégica del Estado. También tenemos a la policía, que es una obligación. Entonces hace ese mismo trabajo que el ejército, la policía, está en la obligación de hacer el resguardo. Y de otras plantas más que tenemos a nivel nacional. Entonces, compañeros, ministros, no nos trabaremos en este punto. Creo que es un decreto que de alguna manera es una también señal para que la población, quienes están hoy por hoy movilizados, atemorizados con el ejército, pueda de alguna manera seguramente ya llegar la paz y la tranquilidad a todos los movilizados. Simplemente eso. Quisiera tomar la palabra. Ya, compañeros. Un momentito, por favor. Perdón, Presidenta, me va a disculpar. Sí. No, yo lo que quería hacer referencia a las palabras acá del compañero de la COP. Si ustedes no tienen la información que nosotros tenemos sobre Sencata, verdaderamente es una lástima, porque esa es una realidad. Si el ejército no se ha movido de ahí es porque la información la tenemos de fuente conocedora del hecho, y lo que están haciendo ahorita en Sencata es un verdadero peligro. No se puede exponer a la gente así. No se debe exponer a la gente así. Porque acá no es que lo desfavorable solamente sea por una parte. Aquí afectados hemos estado todos los bolivianos. Aquí ha habido vandalismo, terror. Aquí hemos visto a la policía en la televisión solicitando la colaboración de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no pueden salir a la calle si no están protegidos por un decreto, porque no salen. Y la gente clamaba porque también el ejército salga a colaborar a su policía. Desconocer ese hecho es un verdadero despropósito, porque lo vimos todos los bolivianos en la televisión. Si hubo una necesidad de pedir a las Fuerzas Armadas que salga a la calle era porque había mucho terrorismo y vandalismo. Destruían todo lo que pasaban, todo lo que veían a su paso, y eso se llama vandalismo. Entonces, no me parece correcto de que solamente se manifieste lo que conviene, porque de eso se trata, de que ambos nos tengamos que ayudar porque hay un bien mayor y son todos los bolivianos. Yo le pido, si es que tiene desconocimiento, que apele al conocimiento de expertos para que sepa lo que puede suceder si hay un vandalismo en Sencata, por ejemplo. Eso sería realmente de terror y es lo que nosotros hemos estado evitando todo este tiempo. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. A ver, compañeros, yo creo que se han consensuado todos los puntos. Yo quiero retomar por ahí para asentar en este tema del sector petrolero y voy a hablar con el permiso de mi compañero ejecutivo también nacional. Porque aquí hay temas que, compañero José Domingo, desde mi sindicato de YPG Transporte, nosotros habíamos sacado un pronunciamiento bastante duro cuando se toma la planta de Chaco
que obviamente no ha sido tomada por compañeros vecinos ni compañeros que viven en Chaco. Debo aclarar también eso. Pero volviendo, ¿por qué no tomamos la palabra a un planteamiento, a un pedido que se ha hecho y que lo ha planteado muy bien nuestra presidenta de nuestro Senado? Que inicialmente nuestra presidenta nos ha invitado para poder promulgar la ley para las elecciones para mañana a las 10. Consensuado todo, hay el planteamiento de que se traslade para las 5 de la tarde y se pueda promulgar ambas leyes. Creo que ese es un mensaje bastante claro de la voluntad política. Los dirigentes que estamos aquí presentes también necesitamos ir con una respuesta a nuestras bases. Corremos el riesgo nosotros, los dirigentes que estamos aquí, de que nos digan de todo. Por eso es que nosotros les planteamos esto, que se traslade a las 5 y se aprueben esas dos leyes. Con eso quedaríamos bien. En el otro punto, es riesgoso. Obviamente, los muertos no se pueden esconder. Los muertos no han caído por un ondazo o jonazo, como nosotros decimos por allá, ha sido por disparo de bala. Pero yo estoy seguro que aprobando a las 5 de la tarde va a haber una desmovilización y una pacificación, y obviamente nuestro ejército, a quien nosotros siempre vamos a reconocer por muchas cosas, no va a haber mucha necesidad. Sin embargo, yo cuando hablaba en mi primera intervención del tema de la volada de los gasoductos, y hablando de este decreto 4078, de repente se lo pueda modificar. De repente se lo pueda modificar, compañero Guarachi. Porque nosotros también, como trabajadores petroleros, tenemos nuestros compañeros en esas plantas. Y estamos sufriendo presión los dirigentes sindicales de nuestros compañeros que están trabajando ahí. Quiero que se pongan en el lugar de nosotros también. Y creo que se ha dado la oportunidad de que podamos, y está la televisión, y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad también, pues, pedir las garantías, que se precautele la vida de nuestros compañeros trabajadores que están operando esas plantas. Obviamente con esto nosotros no estamos diciendo este decreto 4078, pues es muy abierto. Por ahí se dice, y lo han dicho nuestros organismos internacionales, es una carta abierta, es una carta blanca. Lo regulemos. Yo plantearía eso, compañero Guarachi, porque en honor a la verdad es patrimonio de los bolivianos. La economía de este país está en función a eso. Yo me subo a las palabras de mis compañeros, y a los terroristas hay que perseguirlos, hay que agarrarlos. Tomamos sus palabras y que tengan que pagar por lo que tengan que pagar. Entonces, sin embargo, este decreto hay que ver la forma, no sé qué hacer con ese decreto, pero que el día de mañana, si por desgracia pasara algo con Sencata o con alguna de las plantas petroleras, que no nos vengan a echar la culpa a nosotros también, compañeros. Que no nos vengan a echar la culpa a nosotros. Hagamos algo, veámoslo. Lo que yo propongo completo, de repente, el camino que nos puede facilitar para desmovilizar todo es aprobando los dos decretos el día de mañana a las 5 de la tarde, y se estaría dando un gran paso para realmente, las dos leyes. 5 de la tarde estamos todos acá, y es la responsabilidad, pues, de toda la dirigencia nacional
a la cabeza de nuestra central boliviana, nuestros compañeros, nuestros hermanos del Pacto de Unidad, a que convoquemos al repliegue, a que vivamos en paz como bolivianos. No hay necesidad de estar enfrentados, pero eso está en función a una decisión política de los que estamos aquí presentes. Bien. A ver, primero creo que vale la pena reflexionar en la mesa. Hoy día, uno de los ministros o ministros han ido a reunirse con Movimiento Social del Alto. Si hubieran llegado a una conclusión, a una solución, con seguridad lo que están informando no hubiera existido. Por eso hace rato yo dije, del Alto se merece respeto, no deberían estar acá presentes los representantes. Yo la verdad a la ministra pediría por favor no divida Ciudad del Alto. Merece respeto, merece unidad. Por eso acá estamos en debate el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Hermano ministro, la verdad no somos de hoy día. Bien claro has dicho, hemos ido al cuartel a entrenarnos. Y no solamente eso nomás. Así que no puede mentir pues al pueblo. Eso es otra chispa de rabia que ha incendiado a la conciencia del pueblo. ¿Cómo es posible que nos mientan? Encima los medios de comunicación que no informan ni enfocan. Eso más todavía. Se genera más convulsión. Creo que es importante, es uno de los mechas que también está latente. Si este decreto no se elimina, no se abroga, el peligro, la convulsión va a estar latente. Mañana pasado va a seguir volviendo, por más que hoy día, mañana podemos pacificar. Esos disparos de los helicópteros ya ha vulnerado uno de los derechos donde decía el artículo 15 de la Constitución por el Estado. Ya ha privado de vida a más de 34 personas. Así que, y no solamente eso, los que están detenidos están sufriendo torturas, quizás de los de la Misión de Naciones Unidas de Derechos Humanos habrán recabado todos los elementos. Tantas cosas podemos ir detallando y para eso creo que vamos a conformar una comisión para poder tratar con mucho cuidado este tema. Ministro, todas las aseveraciones prácticamente para el pueblo, para los trabajadores, es un insulto. Es una gran mentira que nos vamos a disparar entre nosotros. Es una chiquillada en realidad de parte de una autoridad. No podía de esa manera dirigirse al país. Hoy en día lo que ha pasado, inclusive nosotros podemos pensar que es preparado para que todos los visitantes internacionales vean cómo los campesinos atacan a un militar o los militares. Y encima todavía los soldados que van a prestar servicio militar, que vamos a prestar servicio militar, es de clase humilde. Los patriotas para cumplir con su servicio militar. Esos están en peligro. Están en las calles para dispararnos. Permanentemente ha sido en la historia eso. Y los jefes de los oficiales, por supuesto, están ocultaditos detrás de una pared, detrás de una ventana, dirigiendo. Clara historia desde la Guerra del Chaco, donde nuestros padres han ido a defender. Ahora, ministro de Defensa, ¿qué hay de aquellos que se han armado, los grupos civiles para enfrentar a los campesinos? ¿Son grupos armados? Hablaremos motoqueros, con sus escudos.
para disparar, no sé en qué talleres han preparado, bazucas, ¿son grupos armados? ¿Por qué no está en cuestionamiento esos temas también? Entonces, ¿cómo crees que vamos a pacificar al país? Nosotros hemos identificado que las Fuerzas Armadas y la policía están en contra de los pobres, son nuestros enemigos. Así se ha demostrado en la práctica, en los hechos. ¿Cómo podemos confiar? Por lo menos tiene que haber un buen desprendimiento para poder pacificar, mostrar señales. Por eso, entonces, si no se va a abrogar esto, compañeros ejecutivos de los departamentos de La Paz, de Cochabamba, de los demás, les está engañando con esos convenios, acuerdos que han tenido hoy día, ayer. O sea, estaría mintiendo. Nunca se va a cumplir. Como alguien ha dicho, van a suscribir el documento, con esto se van a limpiar después. No hay seriedad. No les ha temido la mano meternos bala a nosotros, a nuestros compañeros que están bajo tierra. ¿Cuántos más habrá? Por eso decíamos, si la visita de los internacionales acá están, por eso ha parado estos días. Cuando se van a ir, otra vez, con este decreto, ¿cuántas vidas más eliminará? ¿O estaremos nosotros en la lista? Esa es la desconfianza. Si realmente queremos pacificar, tienen que dar señal. Si no hay señal, vamos a seguir haciendo los esfuerzos hoy día, en la tarde, mañana, hasta lograr la pacificación. Y es más, quiero pedir a la presidenta que conforme una comisión. Por supuesto que Andrónico, después de caminar barricadas tras barricadas, llegó cansado, por supuesto, se va a incorporar. Y no ha venido andando, compañero. Tampoco podemos permitir la desinformación. Es la única. Ha llegado en avión y ha llegado del aeropuerto bien resguardado. Tampoco puede desinformar. No, tenemos información, por supuesto ha venido en vuelo. Por supuesto ha venido. Tiene una información equivocada, porque él ha venido Estamos resguardado informados. y en automóvil. Estamos informados. Orden. Lo que quiero pedir es la única de Cochabamba, sus afiliados, las Bartolinas, sus afiliados, si no han podido llegar, se conforme una comisión para poder dialogar, porque queremos con todos los sectores también alcanzar ese diálogo y de esa manera alcanzar lo que estamos objetivamente reuniéndonos acá. Sí, compañero, por favor. También se debe el uso de la palabra al alto que está pidiendo. Hemos escuchado en reiteradas oportunidades también la intervención suya. También con ellos todo tienen respeto derecho. le voy a pedir. Ellos son del alto también. Con las organizaciones, los dirigentes del alto no están acá todos. Por favor, pondremos orden, che. No están acá todos. Pondremos Por orden, eso, respetaremos, si no cortamos la reunión. al pueblo del alto. El alto está pidiendo la palabra y ustedes han hablado 20 veces. Respeten al alto también. Nosotros hemos pedido el pacto de unidad en la Central Obrera Boliviana precisamente porque respetamos, porque sus autoridades representativas no están acá y además los ministros han ido allá para poder dialogar. Eso quiero aclarar. Ya, a ver, una cuestión de orden vamos a hacer un ratito, por favor. Vamos a darle razón a lo que el hermano decía. El hermano hace rato se quejó y pidió que esté el alto. Hay representantes del alto y ahora ya no le quieren ceder la palabra. O sea, no seamos incoherentes también. Usted pidió que el alto y ahí está el alto. Nosotros no lo hemos traído, esto es parte de todo esto. Pero a ver, hay una posición allá. A ver, por favor. Hay 3 FJV, ¿cuál va a ser? ¿Las 3 van a ser? Compañeros, a ver, por favor, vamos a aclarar una cosa. Compañeros, a ver, por favor, ministros. A ver, compañera, un ratito, por favor. Esta mañana, ministro Jerjes, ustedes se han reunido con los compañeros del alto. Ya han hecho un acuerdo. No hay necesidad de volver a dar la palabra porque eso ya se respeta.
si no estaríamos vulnerando sus acuerdos. Entonces, por favor, que los compañeros esperen. Como dirigentes no pueden participar, tal vez como vecinos, eso ustedes definirán, pero nosotros ya lo han dicho los compañeros del pacto y nosotros no. Ahora, esto tiene que tener una solución urgente. Y el escenario del análisis no está pasando porque el decreto lo observemos nosotros, porque queramos que se cometan esos delitos de terrorismo. No, el decreto se ha observado por el tema de la legítima defensa, que decían ustedes que cualquier ahora militar o que esté utilizando o esté en ejercicio militar puede hacer uso de la legítima defensa, que también está tipificado en el Código Penal, en el artículo 11 y 12. Pero la legítima defensa tiene 3 elementos: la desventaja, la desproporción y la necesidad razonable. Estamos hablando de que si un militar va ante unos marchistas que están con banderas y el militar con armas, ¿quién está en desventaja? ¿Quién está en desproporción? El marchista, no el militar. Ese es el elemento que nosotros queremos observar. Ahora, evidentemente, bajo el contexto que nos ha puesto la presidenta, nosotros no queremos ser cómplices, compañeros, y hay una responsabilidad compartida porque estamos en esta mesa de negociación, de diálogo. No queremos ser cómplices de que pase mañana cualquier hecho grave que nos va a responsabilizar tanto al gobierno como a nosotros. Si hay ese anuncio de atentado a las plantas que puede perjudicar a miles, cientos o miles de bolivianos, de ciudadanos salteños, no podemos permitir que eso pase. Por eso que existe dentro de las normas 2 elementos también de derecho, como es la abrogación o la derogación. La abrogación nos habla de la anulación total de una ley o un decreto, y la derogación nos habla de la anulación o modificación en parte. Compañeros, nosotros somos razonables y hemos venido a dar una posición que le sirva al pueblo, no que sea en contra del pueblo. El decreto puede derogarse en ese artículo y puede modificarse diciendo que ustedes tendrán derecho con el ejército a proteger las plantas de gas, de petróleo y de todo lo que tengamos, y además de las empresas estratégicas y otras instituciones que estén en peligro. Eso nosotros directamente no nos vamos a oponer, pero a lo que sí nos oponemos es a que estén los tanques en el Prado, en la Plaza del Estudiante, en las calles, en la avenida 6 de marzo. Si se supone que ya va a haber una conciliación, se va a levantar el conflicto, no hay necesidad de que el ejército ya salga a las calles. En las plantas tiene que seguir, porque es su obligación y nosotros también tenemos que garantizar eso. Ya han pedido por los trabajadores, han pedido perdón por los ciudadanos, por el alto, sí. Se puede derogar en esa parte y ustedes tienen la posibilidad de hacerlo para proteger las plantas de gas, las empresas estratégicas y las instituciones en riesgo. Y nosotros no estamos en contra de ello. Y obviamente con los compañeros y todos los presentes vamos a estar nosotros también dando de nuestra parte, pero ya no queremos que el ejército esté en las calles amedrentando a nuestros compañeros que tienen el derecho también constitucional, de acuerdo al artículo 51 de la Constitución, de ejercer sus derechos sindicales, como es la huelga, las marchas, los bloqueos y otras protestas. Entonces, si nos entendemos de esa forma, ministro, presidenta, yo creo que podríamos modificar este decreto y darle la solución, porque nos estamos empantanando en ese punto. Gracias, compañeros. Bien, me parece que estamos avanzando. Me parece que estamos avanzando porque cuando hay diálogo hay amplitud. Fíjense ustedes que hace un momento decían abrogación del decreto. Ahora ya estamos hablando de la modificación y creo que eso es positivo.
Yo quiero volver otra vez a consultar tanto a la Central Obrera como al Pacto si los hermanos están acreditados y son parte de ustedes para que puedan intervenir. ¿Sí? Ya, perfecto. Hola. Tiene la palabra, hermano. Perdón. Sí, tiene la palabra. Perdón. Nuevamente, perdón, compañero. Perdón. Por favor. Voy a hablar, voy a ser puntual. ¿Qué dice? Voy A a ver, ser muy diga. puntual. Diga. A ver, nosotros somos ciudadanos que vivimos en la ciudad del Alto. Particularmente vivo en el cruce Villadela. ¿Ya? Y quisiera preguntar, por favor, sin ofender, creo que estamos llegando, hemos consensuado los 12 puntos y creo que no puede ser que ahora tengamos que volver a un cuarto intermedio. Primeramente, quisiera ver cuántos alteños u organizaciones están aquí presentes del Alto, genuinos, o con quienes ha consensuado la Central Obrera Boliviana, o bien los señores ministros de la ciudad del Alto. Porque para nosotros sí es verdad que noche tras noche todos los alteños hemos estado hasta la 1, 2, 3 de la madrugada haciendo fogatas porque venía una voz que estaban asaltando a colegios, que estaban asaltando a tal sitio. Y no había quien venga a defendernos ni siquiera, discúlpeme, ni un policía. Hemos estado a las 3 de la madrugada en lluvia, daba igual. Entonces, quisiera pedir, apelar a la conciencia de cada uno de los dirigentes aquí presentes, continuemos poniendo en común, es verdad que todo está normado y bajo esas normas nos basamos y andamos. Y por lo tanto, quisiera que alguien se ponga a pensar que está en Cruce Villadela nomás. ¿Qué pasaría? Yo sé que aquí la mayoría, tal vez no, por no decir el 95%, no vive en el Alto. Dígame. Entonces, compañeras, compañeros, dirigentes, vamos al punto y seguiremos con el tema. Gracias. Tiene la palabra el compañero de allá de la CESUC TV. Pásele el micrófono, por favor. A ver, estamos en un ejercicio democrático entre mandantes y mandatarios, pueblo y gobernantes. De acuerdo. Este es un ejercicio histórico. Pero ya tomando en el tema de la ley que regula un Estado, en función a una ley, la sociedad convive. Entonces tenemos que tener cada líder, cada autoridad templanza en sus aseveraciones y en sus decisiones. Señor Ministro de Defensa, perfectamente de acuerdo con la fundamentación que usted dice. Pero antes de que ese decreto se promulgue, deberíamos haber pensado como que en el resto del mundo siempre está en peligro plantas industriales, plantas de las características que nosotros tenemos de recursos, ¿no? Por tanto, prioridad nacional, y esto no se ha visto ya en la vida democrática, sino desde antes, no lo hemos dado tanta importancia a la seguridad de nuestro patrimonio. Empecemos esta pertinencia. Yo soy de la propuesta para avanzar hoy día, que se modifique ese decreto, evidentemente, pero también que se aumente un artículo que nos dé potestad para que el órgano legislativo trabaje una ley del sistema de seguridad, ¿no?, de todo nuestro patrimonio que genera riqueza para todos los bolivianos. Sencata, lo más cerca que podemos ver,
ningún requisito de seguridad en los perímetros que debería haber. En su entonces, Sencata era en una comunidad, ahí se estableció. Pero somos corresponsables, todas las autoridades nacionales y ediles municipales, en permitir poblar esa zona. Somos corresponsables, hermanos. ¿De dónde nos estamos sacando ahora la investidura de decir que es un peligro, que si no metemos... No, eso es demagogia. Por tanto, ¿qué hacemos con Sencata? Con la seriedad que me amerita tomar la atención y la seguridad que necesita. Constantemente yo viajo a Oruro, yo soy de Oruro, y vemos cómo en algunas cosas siempre las manifestaciones, los bloqueos, sus fogatas se han hecho históricamente. Antes del 2003, el 2003 también. Pero nadie se ha percatado, como el ministro, que está un campanazo que nos dio a todos, y evidentemente es reflexión para todos, mandantes y mandatarios. ¿Qué significa? ¿Qué hacemos ahora con todas las casas que bordea la planta? Están en un sitio prohibido, porque ese tipo de plantas necesita un perímetro de seguridad, específicamente en terreno, aéreo, vigilancia permanente, electrónico, todos los sistemas de seguridad que hoy en día no lo tenemos. Esa pared que hemos visto, ese perímetro, la pared que se ha caído, estaba para un soplido. Es lo que hemos visto cuando hemos visto al pasar todas las losas o la construcción que estaba, no cumplía los requisitos como para una planta. La observación en este momento, cuando hay conflicto, en ríos se ha vuelto ganancia de pescadores y a nadie podemos santificar a título de que alguien o los movimientos sociales estén haciendo ahí su bloqueo o algo. Obviamente puede infiltrarse gente que no convive con los propósitos orgánicos y sociales que tenemos los movimientos sociales de la población en su conjunto. Entonces, esa ley, a partir del decreto que en este momento estamos proponiendo que sea modificatorio para avanzar, necesitamos de esa ley. Necesitamos reflexionar aquí a los hermanos del Alto de Villadela y que están casi circundantes. ¿Qué pasaría? Tenemos todo el Alto con sistema de gas natural en los domicilios. ¿Qué pasa si ocurre una explosión por algún accidente en una casa y esa cadena, esa red? ¿Cómo lo prevemos ese desastre? Que no necesariamente es producto de una manifestación, sino un accidente en esa zona. Por tanto, hermanas y hermanos, sí, estamos al punto. Esa ley que se está recomendando, que prevea ese tema de seguridad con todos los que vivimos alrededor en todas las plantas. Y estamos siempre, todas las plantas ahora están rodeadas de población urbana. Eso es lo que queremos que ese decreto contemple también. Gracias. A ver, quiero proponer lo siguiente. Es cierto, y en eso estamos de acuerdo, que de prácticamente los 12 artículos de la ley nos hemos puesto de acuerdo. Avancemos sobre lo que estamos de acuerdo. El punto del Decreto Supremo 4078 es parte del pliego. Avancemos en el sentido de que estamos de acuerdo, consensuamos que esta ley ingrese a la Asamblea Legislativa, se apruebe, porque si sin el punto de la disposición abrogatoria, y que este punto nos demos un cuarto intermedio, lo discutamos mañana después de que esté aprobada la ley. A ver. Bueno, hoy, perdón.
Y ministro, creo que no podemos ser irresponsables, absolutamente nadie. Estamos conversando, consensuando con los compañeros y por eso se ha hablado de una derogación, ya no de una abrogación. Y creo que lo más lógico y sensato, mis queridos hermanos, es que el decreto supremo se aplique simplemente a las plantas estratégicas, es decir, a las plantas donde hay serio peligro, como es la planta de Sencata. Y si hay otras plantas que están también en ese serio peligro, por supuesto que se tiene que resguardar. Pero como decía, no hay necesidad que estén andando en el prado y en las calles, ¿no es cierto? Y también lo ha planteado, en el momento que haya una verdadera pacificación del país, lo han dicho, lo van a abrogar en su totalidad. Por tanto, creo que por ahí podríamos avanzar, ministro. Bien, pensando simplemente en la seguridad. Me parece que es claro y creo que vale la pena. Ministro. Entonces, dispongamos lo siguiente, que se va a abrogar el decreto y se lo va a modificar disponiendo que las Fuerzas Armadas se mantendrán en todas aquellas empresas estratégicas del Estado para su custodia y conservación. Está bien. ¿Ya? Y que podamos, por ejemplo, como es una empresa estratégica, la reparación del ducto también puede ser con el auxilio de las Fuerzas Armadas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, creo que hemos avanzado considerablemente. Hola. Sí. Hermano ministro, quiero intervenir. Sí, perdón, va a disculpar, mil disculpas. Muchas gracias, hermano ministro. Yo quiero ser puntual. Creo que hemos abundado y hemos llegado, creo que se trata de eso, ¿no? De debatir, también sacar buenas conclusiones. Y estamos plenamente de acuerdo. Y yo quisiera plantear, hermano ministro, compañeros, quisiera pedirles con mucho respeto, seamos puntuales. Ya son 2 o 3 de la mañana. También tienen que ir a trabajar, a sesionar la Cámara de Diputados y senadores, y creo que es importante, compañeros de esta reunión, hemos avanzado harto. Creo que en estas leyes están ingresando muchos petitorios, no solamente de nosotros, de todas las organizaciones, si nos damos de cuenta. Con las 1000 disculpas, compañeros del Alto, y también, hermanos, nosotros vivimos en el Alto. Yo vivo, por ejemplo, justamente por Sencat, voy a tener que abandonar por las medidas de seguridad. No se trata de eso. Más bien nosotros estamos preservando la seguridad, que cosa que no tenía. Ahora que van a tener todas las garantías, está bueno. Yo creo que el pueblo alteño lo va a entender por ese lado. Hermano ministro, quisiera que algunos puntos, creo que tenemos más principalmente, quisiera que se considere, y había planteado hace ratos también de conocimiento, que en el punto 8 exigimos el respeto de la ley 906 de COCA, que está en la ley. No solamente se ratifique en esta ley, nada más, para que pueda ser considerado en esta ley. Nada más, hermano ministro, yo quiero hablar por la última intervención y creo que es importante dar un cuarto intermedio también, ministro, porque ya ¿Está bien? Entonces, para mañana, compañeros, hoy, compañeros, a ver, hay que ser sincero, estamos quedando las 2 leyes que se va a promulgar a las 5 de la tarde y nosotros, compañeros, convocar. O no se va a poder, también díganos, porque nosotros podemos convocar a nuestros dirigentes para que también sean veedores y partícipes de esta promulgación de esta ley. Y creo que es importante, hermano ministro, hermana presidenta, con esto termino lo dicho. Bien, compañera presidenta, ministros, saludamos la voluntad política de ambas partes, tanto del Poder Ejecutivo, esa voluntad política de poder consensuar, dialogar y llegar a un buen acuerdo. Creo que de la misma manera las organizaciones sindicales, los ejecutivos nacionales de la Central Obrera Boliviana, federaciones, confederaciones, el Pacto de Unidad en Pleno, también con esa voluntad política de poder solucionar este conflicto que preocupa a todo el pueblo boliviano. Pero también al mismo tiempo, ya con estos avances, el día de mañana
creo que lo han planteado muchos de los compañeros, con el compromiso de la presidenta de la Cámara de Senadores, con el compañero Omar, que parte de la directiva de la Asamblea Legislativa, los organismos internacionales que el día de hoy han estado presentes y han sido testigos, la Iglesia, testigos, compañeros, de las demandas que tienen los sectores. Y creo que hemos avanzado en un 99%, 1% seguramente con ese compromiso para estar el día de mañana todos a las 5 de la tarde para promulgar estas dos leyes en favor del pueblo boliviano y que a partir de ese momento se pacifique la paz social, compañeros, en todo el territorio nacional y los 9 departamentos. Nada más, muchas gracias. Para aclarar, compañero, nosotros no hemos consensuado el tema de la ley la vamos a promulgar a las 10 de la mañana. Si la otra ley está para las 5 de la tarde y en consenso, pues se lo hará también, pero la otra el horario no lo hemos modificado. Y en lo otro yo quiero poner bien en claro en el tema de la participación del ejército en la calle. El país sabe de que si no hay ninguna necesidad de que el ejército esté en la calle, no va a estar, no va a estar. Es por extrema necesidad que el ejército ha salido a la calle. Si no hay vandalismo en la calle, si los vecinos de acá, de la ciudad de La Paz, no están haciendo barricadas en cada esquina para proteger su propiedad, no hay necesidad de que el ejército esté en la calle. Cuando los vecinos de Mecapaca vienen acá implorando seguridad porque los tienen cercados, entonces uno tiene que preocuparse. Es que no es de capricho y a mí me parece un verdadero despropósito que se quiera dar a entender a la población que el ejército sale por capricho, por el amor de Dios. Nosotros no actuamos por capricho, actuamos por una tremenda necesidad. Y si no hay ese vandalismo y ese terror en la calle, el ejército no va a salir. Entonces, yo quiero que quede bien en claro eso, la participación del ejército en las calles y en los diferentes plantas estatales ha sido por extrema necesidad. No ha sido por abusar de nadie, no ha sido por demostrar poder, que no lo tenemos, pero sí por una necesidad. Como podemos apreciar, se ha determinado un cuarto intermedio en el diálogo entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales. Podemos resumir de la siguiente manera. Se determinó la aprobación del proyecto de ley de pacificación del país para reafirmar el derecho y garantías del pueblo boliviano, que consta de más de 10 artículos, que fue consensuada en sala, que contempla resarcimiento económico para las familias de las personas fallecidas, que garantiza el fuero sindical dirigencial, si se coarta los derechos políticos a través de persecuciones políticas, pero que asimismo no se permitirá la impunidad para quienes cometan delitos, determinación que fue respaldada por los asistentes. Colegas, amigos del país, es la información que se genera desde Palacio Quemado cuando se declara cuarto intermedio en el debate, en el consenso entre el Gobierno Nacional y organizaciones sociales. Muy buenos días, permiso.